Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de Línea Directa Aseguradora, que es una empresa de seguros que se crearon en 1995 a medias entre Bankinter y el Royal Bank of Scotland, y acaba de empezar a cotizar en bolsa, como supongo que sabréis ya todos. En 2009, Bankinter se hizo con el 100% de la Línea Directa Española, que es la que acaba de salir a cotizar en la bolsa española. Hay otra empresa muy parecida, con un logo muy parecido en el Reino Unido, y esa era del Royal Bank of Scotland, que la vendió en el 2012. Esta aseguradora parecida del Reino Unido se llama Direct Line, que es lo mismo pero en inglés. La novedad de Línea Directa aseguradora fue que no tenía ni oficinas ni agentes comerciales. Entonces, como entonces no existía internet, bueno, existía sí que existía, pero vamos, no lo tenía casi nadie y no era lo que es ahora, pues lo que hacía era funcionar solo por teléfono, y por eso su logo es un teléfono. Esto hace también que, aunque no sea de las empresas más grandes de España, pues siempre ha sido de los anunciantes más importantes de España, porque al no tener presencia física en las calles, pues siempre ha tenido que hacer mucha publicidad. Entonces, desde el principio, una de las características de Línea Directa es que no te gasta dinero en sucursales, pero sí gasta mucho dinero en publicidad. Vamos, no gasta tanto en publicidad como si tuviese sucursales, pero para Línea Directa el gasto en publicidad es más importante que en la mayoría de las empresas. Empezó haciendo solo seguros de coches, que sigue siendo su negocio principal. Luego pasó a las motos, hace 10 años empezó con el seguro del hogar, y desde hace 4 años está con los seguros de salud también. Es la quinta aseguradora de España en autos y la número 12 en hogar. El 100% de su negocio está en España y de momento no tiene planes de internacionalizarse. Un detalle importante es que el 60% de las reparaciones de los coches las hace en talleres propios y esto le hace tener un margen de beneficios mejor que otras aseguradoras. Y debido a esto y a su eficiencia en general, Línea Directa es una empresa con un ratio combinado muy bajo, es decir, es una empresa aseguradora muy eficiente, como veis aquí. En 2020 el ratio combinado le ha bajado bastante, hasta el 83%. Pero esto es un poco excepcional porque, claro, como su negocio principal son los coches y en 2020 los coches han estado muy parados, pues han pagado las primas pero no han tenido accidentes casi. Y por eso el ratio combinado ha bajado mucho. Pero lo normal en Línea Directa es que el ratio combinado esté entre el 88 y el 90% más o menos, que es un nivel muy bueno. Comparándola con las otras dos aseguradoras que cotizan en España, Mapfre y Catalana Occidente, Línea Directa es la más pequeña y la menos diversificada de las tres. Está menos diversificada geográficamente porque Mapfre y Catalana están en muchos países y Línea Directa está solo en España. Y también está menos diversificada en negocios porque Catalana y Mapfre tienen muchos negocios y para Línea Directa autos, que son coches y motos, suponen el 90% de su negocio, que ya es casi todo. Hogar es solo el 10% y salud está empezando y de momento es muy pequeño. Salud es tan pequeño que todavía no gana dinero, espera ganarlo dentro de unos años. Y Línea Directa no está en más negocios que estos tres tipos de seguros. Por ejemplo, no están otros seguros que sí están Mapfre y Catalana, como los seguros de vida, el seguro de crédito, los de decesos y muchos otros que sí que tienen Mapfre y Catalana Occidente. Y por el lado bueno, pues es la más eficiente de las tres. En este sentido, Línea Directa es muy parecida a Bankinter, lógicamente, porque Línea Directa era de Bankinter. Entonces, Bankinter es un banco muy tecnológico y muy eficiente a nivel mundial, como os conté en este vídeo que hice sobre los bancos que dejo por aquí. Igual que Bankinter es el banco más eficiente y optimizado de España, y por eso no va a hacer planes de cierre de oficinas y de reducción de plantilla como todos los demás, pues a Línea Directa le pasa algo parecido, que Línea Directa ya es una aseguradora muy eficiente y no tiene grandes planes de mejora de la eficiencia. En conjunto creo que las tres aseguradoras españolas se complementan muy bien, porque tienen diferentes negocios y están en diferentes situaciones, y el conjunto de todas son atractivas para el largo plazo y el conjunto de ellas es aún más atractivo por esa variedad de situaciones y de negocios que tiene. Mapfre es la más diversificada de las tres, pero también es la que más necesita optimizarse, como os conté en este vídeo que dejo por aquí. Creo que conseguirá optimizarse y que eso será una mejora importante de la rentabilidad y de los dividendos, pero aún tiene que hacerlo. Catalana ya está bastante optimizada, y aunque tiene el seguro de crédito, que es bastante más cíclico que los de vida, hogar, auto y demás, pues Catalana lo hace muy bien y creo que es muy interesante que Catalana esté en este negocio y para nosotros es interesante comprar Catalana Occidente. Y Línea Directa es la más eficiente y también la menos diversificada de las tres, como os he comentado. El conjunto de las tres me parece muy interesante. Los resultados de Línea Directa del primer trimestre de 2021 aún se han presentado como parte de Bankinter porque aún no había empezado a cotizar, lo hizo unos pocos días después. Y como veis aquí las primas le han subido un 0,4%. El ratio combinado le ha subido un poco desde el 83% que tenía a final del 2020 hasta el 85,4%. El 85,4% sigue siendo un nivel muy bueno, pero sigue siendo normalmente bajo porque los coches siguen estando bastante parados. Entonces, cuando los coches circulen normalmente, esto subirá un poco hacia la zona del 80-90
Y ese nivel es muy bueno también. Y el beneficio por acción ha subido el 2%, el 1,9%, vamos. En 2020 el beneficio por acción fue de 0,12 euros. Y curiosamente a Línea Directa el valor le benefició, porque como os he comentado al principio, la gente siguió pagando las primas de los seguros de los coches, como es lógico, pero los coches estuvieron muy parados y entonces hubo mucho menos gastos en siniestros. Esto se ve en lo que vimos antes de que el ratio combinado fue anormalmente bajo, del 83%. En 2021 la movilidad sigue estando muy obstaculizada, entonces por eso Línea Directa pues incluso ha ganado un poco más que en 2020. Pero vamos a ser prudentes, vamos a suponer que en algún momento de 2021 los coches circularán normalmente y que su nivel de siniestros puede subir al nivel normal, con lo cual eso puede afectar un poco a los beneficios de Línea Directa. Tampoco descarto que en 2021 Línea Directa pueda ganar incluso algo más que en 2020, pero de momento, para ser prudentes, vamos a suponer o estimar que el beneficio por acción de 2021 puede ser de entre 11 y 12 céntimos. Con esta estimación de beneficio por acción de 11-12 céntimos, pues cotizando a unos 70 euros, su PER 2021 sería de 14-15 veces más o menos. Y en cuanto al dividendo, Línea Directa se compromete a pagar un payout mínimo del 70%. Pero en los últimos años el payout que ha pagado ha sido del 80-90%. Así que si aplicamos ese rango de payout del 70-70% a ese rango de beneficio por acción estimado de 11-12 céntimos, pues nos sale un dividendo estimado de unos 8-11 céntimos. Con lo cual a unos 70 euros la rentabilidad por dividendo es más o menos de entre el 5% y el 6,5%. Yo creo que a unos 70 euros o por debajo es muy buena compra. Y en el momento de hacer este vídeo está a unos 60 o un pelín por debajo. Y otra cosa que me parece importante comentar es por qué Bankinter ha extendido a Línea Directa aseguradora. Porque en principio tener juntos el negocio de bancos y el de seguro, y el de seguros es bueno porque consigues sinergias y consigues más estabilidad para el conjunto. Y si os fijáis, prácticamente todos los bancos tienen dentro de sí mismos su aseguradora y lo muestran como una ventaja. Así que llama la atención que Bankinter haya hecho lo contrario de todos los demás, separando el negocio de bancos del de seguros. Bankinter ha dado varias razones para hacer esto. Una de ellas es que al tener diferentes regulaciones, si están separados pueden llevar diferentes políticas de dividendo. Y esto es verdad, pero se pierden las sinergias que os comenté, porque pensad que para salir a bolsa, Línea Directa ha tenido que contratar a 40 personas nuevas para hacer tareas que hasta ahora las estaban haciendo empleados de Bankinter. Y esas tareas ahora no se las puede hacer Bankinter porque son empresas separadas, sino que las tiene que hacer ella misma contratando a más gente. Y además, si esto fuese una gran ventaja, lo harían todos los bancos y los demás bancos no lo están haciendo, no están separando su negocio de bancos del de seguros. Por eso yo creo que el principal motivo de esta decisión es otra que da Bankinter, y es que al estar separados es más fácil que sigan estrategias diferentes. A mí me da la sensación de que Bankinter tiene desde hace un tiempo unos planes que aún no ha hecho públicos porque no tendrá totalmente concretados, y estos planes son estrategias nuevas y de mayor crecimiento, tanto para la parte de banco como la parte de seguros, y por algún motivo en esas estrategias es mejor que estén separadas en lugar de juntas. Y si esto es así, ese supuesto motivo no lo sabremos hasta que no conozcamos esas estrategias que creo que está haciendo Bankinter pero que aún no son públicas. Por ejemplo, creo que la compra del banco en Portugal que hizo hace poco Bankinter y de la empresa de tarjetas en Irlanda podrían ser algo así como el inicio de un plan de crecimiento en Europa, de la parte del banco. Ya lo iremos viendo, pero yo creo que el principal motivo de esta decisión es ese, que hay unos planes en los que por algún motivo va a ser mejor que estén separadas. Y por ejemplo para expandirse más por Europa, para comprar aseguradoras pequeñas o algo así. Esto ya lo iremos viendo, pero me dan buenas sensaciones estos planes. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.